Ahora sí. Y estamos. Pues buenas noches, bienvenidos todos, como es costumbre. Es un placer estar aquí con ustedes en este miércoles del Centro Astronómico Clavius. Y pues siguiendo el calendario del mes de febrero, que ya estamos en febrero, el segundo mes del año, pues hoy teníamos planeada otra conferencia, pero la tuvimos que cambiar de fecha. Y afortunadamente vamos a tener un tema muy interesante, que es el de los eclipses. Ustedes recordarán que en nuestra primera conferencia, cuando hablamos de lo que esperábamos para este año, y que también es una tradición hablar de eso cada año, pues una de las partes que siempre nos llama mucho la atención es pues poner ahí la lista de los eclipses que tenemos. Y ya hemos dicho, los eclipses de luna son muy bonitos, pero sin duda quien se lleva las palmas en términos de eclipses son los totales de sol, y que son muy raros porque son caprichosos en términos de por dónde es la franja es muy angosta y por dónde pasa. Entonces, bueno, pues estamos esperando el eclipse del 2024 que toca territorio mexicano, pero desafortunadamente no en el centro del país. Vamos a tener que ir hacia el norte, hacia Torreón, esa parte del norte del país. Y como anticipo, el próximo año, y de eso hablaremos en su momento, vamos a tener un eclipse anular, que también son muy particulares, pero que otra vez no nos toca en el centro del país. Vamos a tener que ir a la península de Yucatán. Yo digo, vamos a tener que ir porque yo ya estoy súper apuntada para los dos. Pero, bueno, pues el tema de hoy es, pues históricamente los eclipses no han sido pues lo que son hoy, ¿no? Ahora los buscamos, los disfrutamos. Ya saben que antes eran presagios, malos presagios. Pero bueno, pues cuando la ciencia agarró su camino, pues también los eclipses sirvieron para determinar muchas cantidades que están relacionadas con el estudio del universo, no nada más de nuestro sistema solar, sino también de cosas más allá. Entonces, bueno, pues de eso es el tema de hoy, y Gerardo Martínez, a quienes ustedes no conocen, ya conocen, perdón, y si no lo conocen, les comento que Gerardo es físico de formación universitaria en la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente hizo el posgrado, una maestría y un doctorado en astronomía en el extranjero, principalmente en diferentes partes de Europa. Y después de eso, bueno, regresó a México y ya en pandemia se integró a la planta académica de la Universidad Iberoamericana, y particularmente pues dedicado a las actividades del Centro Clavius. Gerardo, pues es un placer como siempre escucharte. Entonces pues vamos a dar inicio. Muchas gracias, Lore. Muy buenas noches a todo el mundo, ya nos saludamos hace ratito los que estamos aquí en Zoom, los que están en Facebook, les mandamos también saludos. Recuerden, bueno, ahora le toca a Lore moderar esa parte, ya leeremos sus comentarios y sus preguntas siempre y cuando sean buena onda. No, no es cierto. Bueno, sí, en realidad sí, no, es cierto que hacemos eso. Bueno, vamos a empezar. Este tema a mí me fascina. Siempre que doy una charla digo eso, de que el tema que doy me fascina, pero es que me fascinan muchísimas cosas. Pero este tema de los eclipses, hace rato antes de empezar la transmisión en Facebook, estábamos platicando aquí adentro, pues es de los pocos fenómenos que yo estoy convencido de que es de los pocos fenómenos que se pueden predecir con mucha precisión. Se pueden hacer predicciones de un montón de cosas, de la economía, de las pandemias, de pues muchas cosas, pero los eclipses son de esas que no han fallado las predicciones desde hace miles de años. Pero bueno, justamente esos fenómenos tan vistosos, pues han servido para un montón de cosas en astronomía, y entonces espero que los convenza yo de eso esta noche. Y me disculpo porque no es una lista exhaustiva. Los eclipses han sido utilizados para muchas más cosas de las que voy a presentar esta noche, pero pues si no, la plática se hacía eterna como la pandemia, y no queremos eso. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla. Lore, nada más me avisas si hay algún problema. Ahí no veo, aquí está, ahí está. Creo que ahí está, Lore. Sí, ahí la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esto que se llama eclipses como instrumento de medición.
Pues bueno, me presento nuevamente. Yo soy Gerardo Martínez del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y bueno, para no faltar a mi costumbre, a mi tradición de empezar la charla con anécdotas, pues quiero empezar esta charla hace algunos añitos, aquel año maravilloso de 1991. Ahora, los que son jovencillos a lo mejor no se acordarán, pero en aquella época, pues, pues el gobierno y la televisión eran grandes amigos, entonces, Ese es tu problema que tienes que... Uy, ahí algo se metió. Creo que ya. Y bueno, tenemos aquí al presidente de la República de aquel entonces, que era Salinas de Gortari, con Luis Miguel, dándose ahí la mano. Y bueno, yo que soy fan de las monedas, teníamos todavía los viejos pesos, ¿no? Y entonces todavía las cosas costaban miles de pesos y porque era todo muy caro, y después hicieron ahí la cuestión de la nueva moneda y los nuevos pesos. Pero en 1991 pues todavía estábamos en esa cuestión de los viejos pesos. Llegaron las series de televisión gringas que nos empezaron a meter ideas de cómo vestirnos, de cómo hablar, de cómo comportarnos, y entonces fue una invasión durísima en la televisión mexicana de series norteamericanas, que le empezaron a comprar ahí Televisa y TV Azteca, que las televisoras empezaron a traer ahí pues unas series, algunas muy divertidas, otras no tanto. El cine mexicano era también una maravilla en los 90s, entonces no sé si vieron estas películas de La risa en vacaciones, que hay como 25 películas de eso. Y bueno, en 1991 México estaba totalmente de luto porque nos habían vetado del Mundial de Italia en el año 90, por una cuestión ahí de cachirules. La FIFA no dejó a México jugar ese Mundial de Italia 90, entonces aquí está pues pidiendo perdón la gente, la afición, ¿no? FIFA, perdónanos, no es justo, en fin. Yo veía mucho la televisión en aquel entonces, yo tenía 5 años, yo nací en 1986, entonces en el 91 yo veía mucho la tele, y entonces déjenme compartirles esta joya. Denme un segundo. A ver. Lore, ¿se dejó de compartir mi pantalla? Sí. Es que no encuentro mi Zoom, ya como que está crasheando. A ver, voy a intentarlo desde aquí. New Share, y quiero que vean esta joyita. Tengo que compartir con sonido. Y está. Creo que ahí se ve un video. A ver, está empezando la... ¿Sí se ve, Lore? Todavía no, está Ok, tú me empezando la... dices. Ahora sí. ¿Ahí está? A ver, ahí Sí. va. Ahí va. ¿Usted que es padre de familia? ¿O maestro? ¿Usted que es adulto? Piensa que la curiosidad de los niños hará inevitable que ellos vean el eclipse sin protección. ¿Le gustaría que se quedaran ciegos? Por favor, impida que vean el eclipse directamente. Haga que lo vean por televisión. Cuide su vista como si fuera la niña de sus ojos. No vea el eclipse directamente. Bueno, entonces, hoy está trabadísima mi compu, pero ¿ahí sigo, Lore? No estás compartiendo. Ah, ok, no, pero ya dejé de compartir. Sí. Sí se vio el video completo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, regreso a la presentación. Nada más déjenme. Bueno, entonces yo vi ese comercial de que salían los monos de Timbiriche. Perdón, Gerardo, creo que tienes las ventanas activas de Zoom bloquean parte de la presentación. A ver. Supongo que es eso. Dame un segundo. ¿Sabes qué? Como que crashó mi compu. Bueno, si no la vemos así. A ver, pero no ¿qué se bloquea ve? muchas Perdón. zonas. ¿Qué se ve? Unas rectángulos grises. Uf, ok. De A ver, pronto, déjame. pero no bloquean mucho, entonces. Creo ¿No que bloquean mucho? Bueno, espero, es que como que mi compu, a lo mejor por los videos, como que crashó un poquito. ¿Ahí está la presentación? ¿O todavía no? tú me dices? No, todavía no.
Ok, la estoy mandando, se supone. Uy, quién sabe qué hizo mi compu. A ver, ¿me escuchas, Lore? Sí, Ok, es que yo ya no los veo. Voy a salirme tantito, luego eso lo soluciona y regreso en bueno, un minuto, ¿sale? ok. Para que no estemos con este problema. Ok. Bueno, aprovechando esta pausa, dos anuncios de una vez que teníamos planeado para el final. El primero es que ya empezamos, como habíamos anunciado, nuestras observaciones presenciales. Van a ser los días lunes a partir de las 7:30, entre 7:30 y 9 de la noche. El inicio fue este lunes, hace un par de días. Desafortunadamente, pues el cielo no nos ayudó y pues lo pospusimos, lo estamos posponiendo, pero cada lunes estamos con la intención de hacer la observación y si las condiciones del cielo lo permiten, pues ahí estamos. Lo que estamos haciendo con registro para tener un poco de control del número de participantes. El registro lo pueden encontrar en nuestro sitio web, recuerden, es muy fácil, clavius.ibero.mx, y ahí de manera muy directa llegan al registro para las observaciones. A ver, Gerardo, ya estabas por aquí, déjame... Ahí está. Gerardo, ¿nos escuchas? Y ya estoy. Perdón, como que me trabé, pero creo que ya estoy de vuelta. A ver, eh, déjenme. Ok, creo que me quedé por ahí. Ahí estás, parece que sí. Ok, Ya está compartiendo. Ahí está perfecto. perfecto, muchas gracias. Seguimos Disculpen. teniendo los rectángulos grises. Ahorita Ah, moviste alguna de las ventanas de Zoom probablemente y se desapareció uno. ok, pero ¿las ves ahí? Es que, ándale, eso que acabas de mover, Ajá. eso es lo que marca como unos rectángulos grises. Ah, Si ok. las mueves y las mandas al... Sí, ya lo quité, lo más que Y pude. hay otra más. ¿Hay otra? Es que yo no veo nada en mi Bueno, ahí pantalla. creo que estamos bien, más o menos. Ok, Si hay otra, te aviso. vale. Bueno, entonces, espero que hayan visto el anuncio ese de no ver el eclipse directamente, pero entonces yo lo vi a esa edad. Y bueno, en primer lugar, yo no tenía idea de qué era un eclipse y por qué los de Timbiriche no querían que yo lo viera directamente, que lo viera yo por televisión. Pero la segunda cosa, justamente hablando de la cuestión de la predicción, es que cómo sabían que iba a ocurrir un evento del futuro con tanta precisión, porque todo el mundo estaba diciendo que iba a ocurrir a tal hora, tal fecha, y todo el mundo estaba ya planificando dónde iba a haber el eclipse y qué iba a comer ese día, y entonces yo estaba como muy sacado de onda de que, pues, ¿por qué? ¿Cómo funciona esto de los eclipses? Entonces llegó el 11 de julio de 1991, ¿no? Entonces mi familia ya había preparado dónde íbamos a estar en el momento del eclipse, pero yo me fijé que pues si uno salía y veía la sombra de los árboles antes del momento esperado, pues uno veía como unas lunitas así rarísimas, ¿no? Y si le hacías unos hoyitos a algún papel, veías la luz proyectada en el suelo, pues de manera pues nada normal. Eso yo nunca lo había visto en mi vida, y entonces estuve ahí viendo sombras y esperando a ver qué ocurría, y entonces llegó el momento de la totalidad, y bueno, yo me acuerdo que sentí un frío muy raro. O sea, de repente se hizo de noche, sentí un frío y hasta me acuerdo, a lo mejor eso ya es parte de mi imaginación, pero yo me acuerdo que escuché hasta como una vibración muy curiosa. Y entonces dije, bueno, aunque los de Timbiriche me digan que no, pues voy a voltear a ver el eclipse, y todo fue oscuridad total por unos segundos. Y bueno, al día siguiente yo recuperé la vista. No, no es cierto, en realidad no vi el eclipse, pero pues los periódicos, la televisión estaba pues pasando que había ocurrido una cuestión, pues el eclipse del siglo, el espectáculo del siglo. La gente había dejado de ir al trabajar para verlo, y pues realmente sí fue un espectáculo, pues totalmente, para mí fue algo maravilloso, algo muy especial, que pues no me dejaba dormir. Y la verdad es que yo no sabía, no sé cómo lo habían sabido, pero pensé en ese momento que en algún momento yo también sabría predecir los eclipses. Entonces, años después leí en la biografía de Tycho Brahe, este astrónomo danés del siglo XVI,
que cuando él tenía 14 años, él también escuchó hablar de un eclipse y también sintió esa misma fascinación. El eclipse de Tycho ocurrió el 21 de agosto de 1560. Ahora, me puse a investigar sobre ese eclipse y si se fijan, bueno, la totalidad se vio en esta parte azul, entonces esta es la banda de donde se vio la totalidad del eclipse, y Tycho Brahe vivía acá en Dinamarca. Entonces Tycho no pudo haber visto el eclipse de forma total, probablemente lo vio como parcial, pero si se fijan, este eclipse pasa por la península ibérica, en particular aquí pasa por Portugal y por España, y me enteré hace poco que el que lo pudo observar con toda claridad fue este hombre, el que le dio nombre a nuestro centro astronómico, Christopher Clavius. Clavius vio este eclipse en 1560 y a continuación les leo un poco lo que escribió Clavius. Lo observé alrededor del mediodía en Coimbra, en Lusitania, que es Portugal, en el año de 1559. Ahí se equivocó, eso fue en 1560. En el que la luna se colocó entre mi vista y el sol con el resultado de que cubrió todo el sol durante un periodo de tiempo considerable. Había oscuridad de alguna manera mayor que la noche. No se podía ver ni por dónde se caminaba. Las estrellas aparecieron en el cielo y, maravilloso de contemplar, los pájaros cayeron del cielo al suelo, aterrorizados por tan horrible oscuridad. Entonces, el eclipse que le despertó la vocación astronómica a Tycho, pues en realidad Tycho lo vio como un eclipse parcial, pero Clavius sí lo pudo observar como un eclipse total desde Coimbra en Portugal. Después Tycho se volvió un gran astrónomo y de hecho predijo un eclipse no de sol sino de luna que ocurriría el 8 de diciembre de 1573 y escribió sobre ese eclipse: estoy sorprendido de que incluso a mi joven edad de 26 años he sido capaz de obtener un resultado tan preciso. Entonces, pues no fui el único a quien un eclipse le despertó una vocación astronómica, aunque yo particularmente no me dedico a la predicción de eclipses, pero me gustó muchísimo esta anécdota posterior que leí sobre pues que el eclipse también le despertó a Tycho Brahe esa vocación de ser astrónomo. Bueno, nosotros hemos oído hablar de los eclipses. Hace rato estábamos comentando que el año que entra hay uno anular, que en el 2024 hay uno total, como que los damos por hecho. De hecho, ocurren de 2 a 5 eclipses totales en cada año en el planeta. Entonces, son una cosa que pareciera que es bastante común. Pero, pues, en realidad son menos comunes de lo que yo esperaría. Entonces, aquí tenemos un diagrama de cómo se ve, ¿no? Se supone que un eclipse, pues aquí está el sol, está la luna aquí en medio y nos tapa pues, los rayos del sol y aquí pues, genera una sombrita en la Tierra, ¿no? Entonces, por supuesto que esto no está para nada a escala. Si pusiéramos al sol junto a la luna, este sería el disco solar, aquí estaría la Tierra y aquí estaría la luna. Este puntito de aquí, apenas se alcanza a ver, es la luna. Entonces, imagínense que tenemos que poner este puntito justo a la distancia correcta para que nos genere una sombra proyectada en donde estamos nosotros. Entonces, aquí si estuviera la luna y la Tierra más o menos a escala, pues la luna tendría que estar a esta distancia para proyectar su sombrita sobre nuestro planetita acá atrás y el sol, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo más lejos allá atrás, pues no se alcanza a ver en la pantalla. Entonces, pues, ¿qué es la enorme fortuna que tenemos? Bueno, el diámetro del Sol es aproximadamente es 400 veces más grande que el diámetro de la Luna, pero la distancia de la Tierra al Sol es exactamente 400 veces la distancia de la Tierra a la Luna. De modo que si vemos a la Luna y al Sol en el cielo, pues aparentan tener exactamente el mismo tamaño angular. Entonces, eso es lo que genera los eclipses. Es esa coincidencia, pero nuevamente, si vemos los tamañitos, los tamaños y las escalas, pues realmente, pues, tantito más atrás que nos hubiéramos ido y no nos da la luna. De hecho, la característica que marca los eclipses de la Tierra, pues es bastante poco común en el sistema solar. Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo son los planetas.
está la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y hasta Plutón pusieron. Y lo que estamos viendo aquí es, en este eje, es el tamaño, digamos, la tasa del tamaño angular. Entonces, por ejemplo, todos los que están de este lado de la gráfica es donde el satélite se ve más chico que el Sol. Y un ejemplo serían los satélites de Marte, Deimos y Phobos. Estas fotos fueron tomadas por una sonda en Marte, de cómo son los eclipses de las lunas, digamos, de Marte cuando pasan enfrente del Sol y pues no lo alcanzan a tapar para nada, ¿no? Entonces son mucho más chicos que el Sol. En cambio, los que están en esta región son en donde el Sol se ve más chico que el satélite, y sería el caso, no me acuerdo exactamente de dónde es, está simulado, pero pues el planeta se ve mucho más grande que el Sol, y entonces, pues no, o sea, sí lo tapa, pero pues no con esa perfección que estaríamos buscando para que fueran los eclipses como los vemos aquí en la Tierra. Entonces, ¿cuáles son aquellos en los que es perfecto el eclipse? Pues todos los que caen en esta línea, en donde la tasa es exactamente igual a 1. Y entonces, todos los que están aquí son los que son eclipses perfectos. Ahora, pues ustedes ven que nada más la Luna está en ese lugar, y el otro que está ahí, cruzando la línea, es un satélite de Saturno que se llama Prometeo. Ahora, ¿cuál es el problema de Prometeo? Prometeo tiene forma como de zanahoria, y entonces solamente si lo viéramos en ciertos ángulos nos haría el eclipse perfecto, y eso es un decir porque como no es perfectamente redondo si lo vemos de canto, pues no alcanzaría a tapar de forma tan perfecta al Sol como lo hace la Luna desde nuestro planeta. Y son los únicos dos que, digamos, alcanzan esa tasa de perfección de todos los satélites del sistema solar en sus planetas. Ahora vamos a tratar de pensar en las, digamos, aumentar las posibilidades. ¿Qué tal si nos paramos en una luna, en un satélite de un planeta, y otra de las lunas nos genera el eclipse? Y bueno, aquí estamos viendo la gran variedad que hay, y pues en realidad ninguno cae en la línea, excepto este, que son Rea y Encélado. Entonces, si yo me paro en Rea, Encélado me hace un eclipse prácticamente perfecto, como los de la Luna y la Tierra, y Tetis y Mimas tienen 3 posibilidades para acercarse muchísimo a poder hacer los eclipses perfectos. Ahora, ¿cuál es el problema con estas lunas? Que estos eclipses duran muy poquito tiempo, porque como se están moviendo relativamente rápido alrededor de sus planetas, pues los eclipses duran unos cuantos, menos de unos 2 minutos, y entonces pues no nos daría tiempo de observarlos durante demasiado tiempo, y esos serían los únicos lugares en el sistema solar en donde se podrían repetir las condiciones de todas las posibilidades que hay para tener los eclipses perfectos como los tenemos aquí en la Tierra. Entonces, pues queda claro que vivimos en un lugar especial para observar eclipses, pero, y más allá de que sean un gran espectáculo visual que despierta ciertas curiosidades astronómicas, pues la pregunta es si puede esa coincidencia servirnos de algo, puede ser útil para hacer astronomía o para hacer investigación científica. Y bueno, una de las primeras cosas que sí para las que han sido usadas los eclipses es para, pues, darnos cuenta justamente de que el cielo y el movimiento de los astros es de alguna forma predecible. Eso creo que el hecho de poder pensar que el cielo puede ser modelable y podemos decir cosas del cielo del futuro, pues creo que es lo que inicia toda esta investigación en astronomía que va desde milenios, pues para poder ver qué es lo que está ocurriendo ahí arriba y poder tratar de entenderlo. Entonces, aquí en la imagen les estoy mostrando una tablilla babilonia que se llama Mul-Apin, que es más o menos del año 1000 antes de Cristo, y contiene registros de los movimientos de los cuerpos celestes, ¿no? De Venus, de Marte, y de los solsticios y de los eclipses. Entonces, los babilonios ya estaban llevando registro de cuándo y cómo ocurrían los eclipses para tratar de ver si había una cierta regularidad y de alguna forma hacer predicciones, o al menos pues tener una medida del tiempo y de sus calendarios. Entonces, se dieron cuenta los babilonios de que existe un ciclo de 18 años que se conoce como el ciclo de Saros.
y aquí se me movieron horrible las flechas, deberían de coincidir, pero bueno, lo que quiero ilustrar con esta tablita, aquí estamos viendo los años, esto es el pasado, esto es el presente, o bueno, se acerca al presente, 1990, 91, 92. Entonces, por ejemplo, este eclipse de 1994, que es un eclipse anular, tiene un gemelo, entonces la flecha se me movió, pero tendría que caer aquí, atrás de la flecha hay un gemelito, ¿no? 18 años después, que cae el 20 de mayo de 2012, ¿no? 18 años después, tiene un eclipse gemelo. El eclipse que yo vi en 1991 está aquí, y entonces su gemelo ocurrió 18 años después, el 22 de julio de 2009. Este eclipse es el gemelo del eclipse que yo observé en 1991, y cada familia de eclipses pertenecen a un ciclo que se conoce como un Saros. Entonces, por ejemplo, el que yo observé en 1991 pertenece al Saros 136, mientras que el de 1994 pertenece al Saros 128, y cada uno de estos eclipses tiene asociado un ciclo de Saros que, pues con el que comparten varios eclipses. Entonces, por ejemplo, del Saros 136, que es el eclipse que yo observé, de hecho el que yo observé fue el 11 de julio de 1991, pues se pueden encontrar fotografías o dibujos de varios eclipses del mismo ciclo de Saros. Entonces, por ejemplo, este es del 25 de abril de 1865, es un dibujo de ese eclipse. Después, 18 años después, el 6 de mayo de 1883, alguien dibujó este otro eclipse. Hay varios que faltan, no están todos. Este eclipse es bien famoso, el 29 de mayo de 1919, y al ratito vamos a ver por qué este eclipse es famosísimo, pero pertenece al mismo ciclo de Saros que el eclipse que yo observé en 1991, y posteriormente hubo otro del mismo ciclo Saros 136, que ocurrió el 22 de julio del año 2009. Bueno, esa geometría tan especial de los eclipses para, para que ocurran en la Tierra, pues llamó mucho la atención a los griegos. Entonces, los griegos empezaron a jugar, y los griegos, si ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras, los griegos eran buenos matemáticos, les encantaban los triángulos, medían ángulos, hacían semejanza de triángulos, jugaban con distancias, y pues utilizaron esta hermosa coincidencia de los eclipses para dibujar triangulitos y ver qué es lo que estaba pasando. Entonces aquí está, por ejemplo, el diagrama del eclipse de Sol. Entonces está el Sol de este lado, la Luna, la Tierra, y entonces uno puede ver las proporciones de distancias. Aquí está un eclipse de Luna, es decir, aquí está el Sol, la Tierra en medio y la Luna del otro lado, y entonces también se hacen un par de triángulos que podemos medir, podemos hacer semejanza, y el tercer triángulo que utilizan es pues un cuarto, ya puede ser un cuarto menguante o un cuarto creciente, que es justamente cuando nosotros vemos nada más la mitad de la Luna, es porque la Luna, el Sol y la Tierra hacen un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo es de 90 grados, entonces aquí podremos aplicar teorema de Pitágoras, y bueno, estas proporciones de los triángulos que nos generan los eclipses de Sol, los eclipses de Luna y los cuartos, menguantes o crecientes, fueron utilizados por Aristarco de Samos, un astrónomo griego del siglo IV, bueno, el siglo 300 antes de Cristo, para calcular las distancias y los tamaños del Sol y la Luna. Entonces aquí vemos algunos de los diagramas que se conservan, aquí están escritos en griego, y de hecho este libro se puede conseguir en donde Aristarco utiliza todos estos argumentos para tratar de dar una medida de las distancias y los tamaños del Sol y la Luna. Ahora, en este libro Aristarco calcula que la Luna, en la proporción, digamos, hace rato vimos que la proporción de los diámetros y las distancias de la Luna y el Sol son de 400 y 400. Aristarco le falló por bastante, él decía que era 20 veces más grande y estaba 20 veces más lejos el Sol, porque pues medir estos ángulos, acuérdense, las distancias no están a escala, entonces estos ángulos son muy pequeñitos, estos ángulos son pequeños, este no tanto, este sí se puede medir más o menos con más precisión, pero los ángulos aquí son muy pequeños y las funciones trigonométricas son muy sensibles a los ángulos pequeños, entonces un pequeño error en tu ángulo te mete pues un gran error en las distancias. Pero lo que es notable
es que los argumentos matemáticos que utiliza Aristarco, pues son perfectos. En realidad no le fallaron sus matemáticas, le falló más bien un poquito la forma de medir los ángulos. De hecho, pues vean cómo los medían así a mano con cuadrantes. Entonces, un pequeño angulito que te fallara, pues te podía meter un gran error, pero les reitero, la argumentación matemática es perfecta. Bueno, una tercera aplicación de los eclipses, este me encanta porque pues, me hace sentir un poco parte de la historia, es el problema de dónde queda la capital de la Nueva España. Entonces, este mapa es más o menos de 1600, entonces si se fijan, por ejemplo, aquí Baja California ni siquiera se sabe bien dónde conecta con el continente, y bueno, está dibujado más o menos, nos lo podemos imaginar que está bien dibujado, pero no se conoce con gran precisión la distancia que separa, en realidad, la distancia que separa a México, o lo que era la Nueva España, pues de España. El problema de la longitud estaba bastante complicado de resolver, y entonces tú podías saber más o menos, bueno, no, lo podías saber con bastante precisión midiendo la altura de la estrella polar, a qué latitud te encontrabas, pero en esta dirección era muy difícil saber qué tan lejos o qué tan cerca estabas del continente, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí de Europa. Entonces, el problema de medir la distancia a la Nueva España, pues fue un problemón que se trató de resolver a través de la observación de eclipses. Entonces, aquí les pongo algunas portadas de artículos y libros que se publicaron. Por ejemplo, este es de 1778, el eclipse de sol del 24 de junio de 1778, ¿no? Acá hay otra observación de un eclipse de luna del 12 de diciembre de 1779 y otro eclipse de sol de marzo de 1727. Entonces, la observación de eclipses en la Nueva España era algo bastante común para tratar de, pues, triangular la distancia, viendo en qué momento ocurría el eclipse y en qué momento terminaba, etcétera, haciendo un par de triangulaciones, pues uno podía decir más o menos dónde estaba la Nueva España, qué tan lejos estaba. Aquí les pongo otros mapas. Este mapa fue trazado de cómo iba la totalidad de un eclipse, acá de 1778, el eclipse de 1778, cómo fue pasando y por dónde pasaba. Y acá hay otro diagrama, si se fijan, aquí dice México, entonces otro diagrama de cómo se imaginaban que proyectaba la luna, las sombras sobre la Nueva España. En 1773, este hombre cabezón, que era Joseph Gerard Lalande, que era director del Observatorio de París, fue un gran astrónomo, le escribió a un novohispano, Antonio de León y Gama, que es un tipo súper interesante. León y Gama también observó una aurora boreal desde acá, desde México. Algún día platicaremos de la aurora de León y Gama, pero pues Lalande le escribe con muchísimo gusto a León y Gama diciéndole pues que muchísimas gracias por mandarle las observaciones, ¿no? Me parece que ha sido calculado en vuestra carta con mucha exactitud, la observación es curiosa y pues no fue posible hacerla en este país, es decir, en Francia, pero yo haré que se imprima en las memorias de nuestra academia. Y bueno, le escribe y le echa flores, le dice que es un gran astrónomo y que espera mantener una correspondencia con León y Gama a partir de las observaciones que le mandó del eclipse, lo cual ayudó a, pues, saber con precisión qué tan al oeste se encontraba la Nueva España de Europa. Bueno, la aceleración de la Luna. Esto lo descubrió Edmund Halley. Aquí también a Halley le deberíamos de dedicar toda una charla porque fue un tipo totalmente genial. Y entonces esta es una placa que está en la abadía de Westminster, allá en Inglaterra, que es conmemorativa de Halley, y vienen todas las cosas que hizo, ¿no? Aquí vienen escritas todas, bueno, no todas, pero de las más importantes descubrimientos y aportaciones a la ciencia que hizo Halley. Entonces algún día platicaremos nada más de Halley, pero bueno, Halley fue un gran estudioso de los eclipses. Entonces estos diagramas son de Halley, un eclipse que ocurrió en Inglaterra. Entonces vean cómo se proyecta la sombra de la luna sobre la isla. Aquí está el camino de la totalidad, ¿no? Aquí hay como otro eclipse que pasa también por ahí, por Inglaterra, y después se cruza a Europa. Esto es Francia.
Y bueno, Halley hizo grandes estudios de los eclipses. De hecho, él fue el que redescubre el ciclo de Saros, porque se sabe que los babilonios conocían el ciclo de Saros, pero pues como que ese conocimiento se perdió, y entonces Halley redescubre el ciclo de Saros y se pone a estudiar los eclipses históricos. Bueno, Halley fue un hombre totalmente polifacético, un hombre que viajó mucho, hizo otras cosas además de la astronomía, fue navegante, hizo cartas del cielo, y bueno, se aventó un viaje a esta ciudad en lo que hoy es Siria, que se llama Palmira, y en Palmira hizo estudios pues de astronomía babilonia y de astronomía musulmana. Entonces estudió tanto las tablillas antiguas de los babilonios como las tablas de eclipses de un astrónomo árabe que se llamaba Al-Batani. Y de ese viaje se sabe que Halley descubrió una cosa muy curiosa, que la luna se está acelerando. Entonces escribió Halley en una carta en 1695. En este y en lugares cercanos fueron hechas las observaciones donde el movimiento medio de la luna y el sol es limitado. Puedo pronunciar entonces la proporción en que la luna se acelera. Creo que puedo demostrarlo y algún día, Dios mediante, poderlo hacer público. Claro que Dios no me dio, y entonces el pobre Halley nunca pudo publicar esta cuestión de la aceleración de la luna. ¿Cómo se dio cuenta Halley de que se estaba acelerando la luna? Bueno, él empezó a comparar los eclipses de las tablas de Al-Batani y de las tablas babilonias, y se dio cuenta que mientras más al pasado se iba, como que un pequeño errorcito se iba acumulando, y ese error se acumulaba conforme más en el pasado estaban registrados los eclipses. Entonces supuso que para corregir ese error, la luna se tendría que estar acelerando, y entonces pues todo cuadraba con las cuentas. Se sabe porque en las misiones Apolo se llevó a la luna, parte de las misiones se llevaron unos espejos, entonces se dejaron los espejos en la superficie de la luna y se le pueden lanzar rayos láser, ¿no?, a esos espejos, y los rebotan, y viendo cómo va y viene la señal, se puede saber que la luna sí se está acelerando, como Halley nos dijo, pero ya se ha medido con más precisión, se aleja unos 38 milímetros por año. Es poquitito, pero pues échenle las cuentas con miles de años, pues ya son un par de centímetros, un par de cosas que pues son detectables en cuanto a cómo y cuándo pasaron los eclipses y dónde fueron visibles. Entonces eso es algo bastante notable, que el estudio de los eclipses antiguos pues nos dejó ver que nuestra luna, nuestro satélite, se está yendo cada vez más lejos. Por cierto, si les interesa esto de la aceleración de la luna, tenemos una charla en Clavius que dio un gran astrónomo sobre las fuerzas de marea. Esto se debe a la aceleración de marea. Entonces ahí en nuestro repertorio de pláticas se puede ver la explicación de por qué se está alejando la luna de la Tierra. ¿Pero qué implica esa aceleración de la luna? Bueno, el hecho de que la luna se esté alejando cada vez más y más de la Tierra implica que eventualmente se acabará la época de los eclipses perfectos, de los eclipses en donde son exactamente del mismo tamaño. Entonces, cuando la luna ya se haya alejado lo suficiente de nuestro planeta, pues solo habrá este tipo de eclipses que se conocen como eclipses anulares. Estos ocurren hoy en día, ocurren porque como la órbita del Sol y la órbita de la Luna, bueno, más bien de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra, no son perfectamente circulares, sino elípticas. Hay veces que el Sol está un poquito más cerca y la Luna está un poquito más lejos, y entonces se ve como de esta forma, que son los eclipses anulares. Pero cuando la Luna se aleje lo suficiente, pues ya no habrá forma en la que se puedan ver del mismo tamaño, y entonces solamente nos quedarán los eclipses anulares. Van a ser varios cientos de miles de años, no se preocupen, pero pues eso implica que además de todo vivimos en una época afortunada en la que podemos ver los eclipses, porque no van a durar toda la vida, se nos van a acabar eventualmente gracias a esta aceleración de la luna. Bueno, una quinta utilidad de los eclipses fue el descubrimiento de las capas externas del Sol. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se dieron cuenta de que cuando se veían los eclipses siempre quedaba como una especie de luz remanente, como una especie de atmósfera
alrededor del eclipse, y lo primero que pensaron era que era la atmósfera de la luna, que ellos estaban viendo la atmósfera de la luna. Pero posteriormente, utilizando unas cosas que se llaman ocultaciones, es decir, cuando la luna pasa enfrente de otras estrellas, se dieron cuenta de que no existía ningún efecto atmosférico de la luna con las estrellas que pasaban detrás. Y entonces dijeron, entonces esto no pertenece a la luna, sino al sol. Entonces, aquí les pongo otra vez, estas ya las vimos hace ratito, del Saros 136, ¿no? Cómo dibujaban en 1865, cómo dibujaban estas cosas que se veían alrededor del sol, estas capas. Esta ya es una fotografía de 1851, ¿no? Entonces aquí se ve claramente esta capa alrededor, esta luz que está alrededor del sol. Aquí también es un dibujo de 1806 que veían en los eclipses que alrededor del sol había una especie de halo, ¿no? Que les llamaba mucho la atención. Este es un dibujo precioso de 1878 de un artista y astrónomo, Trouvelot, que dibujó un eclipse, y entonces lo dibuja con todo detalle, pero además, si hacen ustedes un acercamiento a esta parte, van a ver que incluso dibujó unas protuberancias solares. Entonces, estas cosas no fueron vistas, sino de no haber sido porque pues existía este cubrimiento perfecto de la luna en la superficie del sol que dejaba ver esas capas externas y que les llamó la atención a los astrónomos. Hoy sabemos que esas capas son la cromósfera, que es, digamos, la atmósfera superior del sol, y aquí se ven la cromósfera, algunas tormentas y algunas protuberancias que se ven de la cromósfera, y esta a lo blanco es la famosísima corona solar. Entonces, descubrieron dos capas del sol gracias a que la luna nos tapa perfectamente la llamada fotosfera, que es la superficie del sol, y nos deja ver sus atmósferas, o bueno, por llamarlas de alguna manera, las atmósferas del sol. Entonces, una vez que descubren que hay una atmósfera solar, lo primero que hacen es tratar de ver de qué está hecha. Para entonces ya se había inventado este aparato maravilloso que nos descompone la luz en colores y que se llama un espectrógrafo, lo cual nos permite ver pues los colores del sol, ¿no? Su huella digital, y pues ver de qué elementos está hecho la atmósfera solar. Entonces se dieron cuenta de que si uno le apuntaba a la corona justo en un eclipse, salían unas líneas de dos elementos que no podían explicar. Uno dijeron, bueno, solo está en el sol y entonces le vamos a llamar helio. Y al segundo, ¿no? Porque como solo está acuérdense que la palabra griega para sol es helios, y entonces como dijeron, pues como solo está en el sol, no lo hemos visto en ningún otro lado más que en el sol, llamaremoslo helio. Y al otro que estaba en la corona le pusieron el coronium. Entonces se descubrieron, según ellos, dos elementos químicos. Uno era el helio y otro era el coronium. Ahora, el helio después fue descubierto aquí en la Tierra. De hecho, por eso podemos inflarnos el Día de los Reyes Magos, podemos inflar globos con helio, y se conoce bastante bien. Pero el coronium siguió siendo un misterio. Ese segundo elemento descubierto gracias a los eclipses siguió siendo un misterio durante muchos años, hasta que se dieron cuenta de que en realidad el coronium eran líneas de estados súper excitados de elementos conocidos acá en la Tierra, por ejemplo el hierro o el oxígeno, pero esos estados súper excitados se debían a que la temperatura de la corona tenía que ser gigantesca, del orden de millones de Kelvin, casi se acercaría a la temperatura del núcleo del Sol, que es donde se da la fusión nuclear. Entonces, gracias a los eclipses y a que observaron el coronium, o bueno, eso que pensaron que era el coronium, se dieron cuenta de que más bien eran elementos que sí se conocían en la Tierra, pero que estaban extremadamente ionizados y extremadamente excitados debido a las enormes temperaturas de la corona solar. Entonces se pudo tener una medida de esa temperatura que de hecho a la fecha no se puede explicar de dónde viene tanta temperatura. Hay modelos, pero realmente no se sabe qué es lo que calienta a la corona con tanto poder, pero se descubrió gracias a esta hermosísima coincidencia de los eclipses totales.
Bueno, esta es famosísima, las lentes gravitacionales. Entonces, bueno, espero que todo el mundo conozca a este personaje que está de este lado, es Albert Einstein. A ver, denme un segundo que mi celular está acá. Ya, perdón. Discúlpenme. Es Albert Einstein, y bueno, Albert Einstein desarrolló una teoría de gravitación que se llama la relatividad general, que lo que nos dice la relatividad general es que la gravedad se debe precisamente a que las masas deforman el espacio-tiempo, lo curvan, y entonces, pues, alrededor de un cuerpo con masa debe haber un espacio-tiempo curvo y deformado. Entonces, una de las predicciones que hace la teoría de la relatividad general es que si la luz de una estrella pasa cerca del campo gravitacional del Sol, es decir, del espacio-tiempo deformado, pues ese rayo de luz sigue la deformación del espacio-tiempo, es desviado, y entonces desde la Tierra nosotros tendríamos que ver que la estrella está desviada de su posición original un ángulo pequeñito, ¿sale? Entonces, esa es una predicción de la relatividad general. ¿Cuál es el problema? Pues que nosotros normalmente no podemos ver las estrellas cuando el Sol está ahí en medio, pues porque es de día. Entonces, necesitaríamos tener a las estrellas y al Sol, pero la noche también. Los eclipses al rescate. De no ser porque se da esa perfecta coincidencia de la Luna y el Sol, no se podrían medir las lentes gravitacionales del Sol. Entonces, el 29 de mayo de 1919, este astrónomo famosísimo, astrónomo inglés Arthur Eddington, se lanzó, esta es la trayectoria de ese eclipse, él se lanzó a unas islas aquí en África que se llaman las Islas Príncipe, y ese día, el 29 de mayo, por cierto, este eclipse pertenece al mismo ciclo de Saros que el que yo observé en 1991, el Saros 136. Entonces se lanzó a las Islas Príncipe y fotografiaron el eclipse para ver la desviación de las estrellas que predecía la relatividad. Y pues resulta que Einstein tenía razón. Entonces Eddington regresó, hizo su reducción de datos y publicaron en el periódico pues que la relatividad era correcta, y pues a la fecha es una de las teorías con mayor éxito que tenemos. De hecho, es una de las dos teorías más fundamentales de la física, la relatividad general, y una de las pruebas clave para probar que esa teoría funcionaba correctamente era justamente medir esta desviación de la posición de las estrellas con un eclipse de Sol, porque si no hubiera habido eclipse, pues quién sabe cómo lo hubieran hecho para tener al Sol y la noche al mismo tiempo. Bueno, este experimento me encanta. Fue un intento de medir la velocidad de estas protuberancias solares. Estas son grandes explosiones del Sol, que de hecho aquí no puse la comparación, pero la Tierra es más o menos de este tamaño, ¿no? Entonces aquí cabría la Tierra perfectamente. Estas cosas son monstruosas. Y bueno, ¿cuál es el problema de un eclipse para tratar de hacer este experimento de medir qué tan rápido se mueven estas protuberancias? Bueno, es que los eclipses, la totalidad de un eclipse dura nada más de entre 2 y si somos muy afortunados, llega a medir 7 minutos de duración. Entonces, es poco tiempo para poder realmente, pues, poder medir, ¿no? Es suficiente movimiento de estas cosas para poder ver cómo o qué tan rápido se mueven. Entonces, ¿qué se les ocurrió a estos cuates? Bueno, en 1973 utilizaron un avión, estos aviones que se llaman Concorde, que son aviones supersónicos, y lo montaron con un observatorio para poder seguir un eclipse, y entonces se iba moviendo este avión abajo de la sombra del eclipse, siguiendo el eclipse lo más que pudo, y logró, pues, digamos que aumentar la duración de la totalidad hasta 70 minutos, que es 10 veces más que pues lo que dura el eclipse si uno nada más está parado aquí. Entonces, 70 minutos, más de una hora 10 minutos, lograron seguir al eclipse y pues tratar de medir en tiempo real los movimientos de tanto de las protuberancias solares también como de la corona solar. Entonces, hoy sabemos que esas protuberancias se mueven a velocidades de 500 a 1000 kilómetros por segundo. Ahora, estas medidas no se hicieron nada más con el Concorde, ya existen observatorios solares en el espacio y existen unas cosas que se llaman coronógrafos para tratar de simular eclipses, y entonces con satélites pues se ha podido medir con mayor precisión,
pero pues fue un hermoso intento, ¿no? Bueno, más bien un hermoso experimento de tratar de hacer la duración de los eclipses lo más posible, pues para poder tener mediciones precisas de lo que ocurre en la superficie del Sol. Y bueno, este es una locura, entonces no se la tomen muy en serio, pero en la número 10, y con esta casi ya termino, es todo lo que sabemos de la gravedad está mal, y entonces si ustedes se ponen a pensar que la teoría de gravitación más exitosa es la relatividad de Einstein, pues entonces este experimento cuestiona la misma teoría de la relatividad. Bueno, lo propuso este hombre que se llamaba Maurice Allais, fue premio Nobel de Economía en 1988, pero también era físico y era un tipo bastante multifacético, que escribió un artículo en el que él clama que se dio cuenta de que cuando ocurre un eclipse, esto se llama un péndulo de Foucault. De hecho, ahí en el Ibero tenemos un péndulo de Foucault. Es un péndulo que tiene una cuerda muy larga, y entonces este péndulo se va moviendo con la rotación de la Tierra. Entonces va haciendo una especie de estrellita y pues cada 24 horas regresaría a su posición original. Y esto es un péndulo de Foucault. Bueno, según Allais, cuando hay eclipses totales, los péndulos de Foucault se vuelven locos. Entonces empiezan a hacer unas cosas rarísimas y empiezan a girar como no deberían, o como no nos dice nada de la teoría de gravitación ni de la teoría de Einstein, nos dice por qué, según los péndulos de Foucault, se mueven de manera distinta en los eclipses, y entonces han habido una serie de experimentos para tratar de desmentir o tratar de explicar este efecto Allais, en el que los péndulos de Foucault pues se alocan, se empiezan a mover de maneras que no predice ni la relatividad, ni la rotación de la Tierra, ni nada. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de experimentos y eclipses vistos por péndulos de torsión, por péndulos de Foucault. Hay un péndulo que se llama el péndulo paracónico, y pues se está investigando. Hay gente que no cree en este efecto Allais, hay gente que dice que lo puede explicar porque en los eclipses la atmósfera se hace más pesada justo por la gravitación de la luna y por la marea, y bueno, quién sabe qué tantas cosas, pero pues se las dejo ahí para su curiosidad, que investiguen de este famosísimo efecto Allais de los péndulos locos durante los eclipses. Y bueno, creo que me la eché un poquito rápido, aprovechando que se me fue la luz, pero bueno, la pregunta que yo quisiera quedarnos es: ¿cómo hubiera sido el desarrollo de la astronomía y de la física sin los eclipses? En realidad, cuando nosotros hablamos de que pues, el universo es habitable y de que hay otros lugares en el universo en donde podría darse la vida inteligente, y esa vida inteligente pues se interesaría por la astronomía y por la física, pues ¿cómo hubiera sido esa física y esa astronomía de esos seres inteligentes de otro planeta si no hubieran tenido eclipses? ¿Hubieran podido medir la desviación de los rayos de las estrellas, de la relatividad? ¿Hubieran podido encontrar tan fácilmente la corona o las protuberancias en la cromósfera? Hubieran podido darse cuenta de que, bueno, pues hay un montón de cosas que nosotros sabemos nada más simplemente porque existen los eclipses y tenemos esa fortuna enorme de que ocurran en nuestro planeta. Y pues bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué más nos queda por conocer? ¿Qué más podremos descubrir gracias a que esa hermosísima coincidencia y ese gran espectáculo que nos brinda el cielo, pues se da justo en el lugar del sistema solar en donde se dio la vida, en donde evolucionó la vida, la inteligencia y a la astronomía, y hay astrónomos que se lo preguntan? Y bueno, con esto quisiera terminar para comentar y preguntas. Muchísimas gracias.